Desde el siglo XV hasta el XIX, las sociedades europeas y americanas permitieron la esclavitud. Algunos cristianos daban razones teológicas para permitir la misma, pero no había duda alguna que la principal razón por la que se permitía era por el dinero. En otras palabras, la esclavitud beneficiaba la economía del país, por eso no había tantos opositores a la misma, y los países que se beneficiaban no prestaban atención a los abusos que ocurrían bajo la esclavitud, como ocurrieron en las islas de Jamaica o Barbados. Aún así, hubieron hombres y mujeres que se preguntaban, ¿cómo países cristianos permitían algo tan horrible como la esclavitud? Lo que los llevó posteriormente a oponerse a esta práctica. Uno de ellos fue el británico William Wilberforce, de quien en el año 2006 se estrenó en los cines una película biográfica acerca de su vida, conocida como Amazing Grace, en español, Sublime Gracia. Just think about this, Wilbur. The slave trade has 300 MPs in its pocket. It would be just you against them. But you could do it. You would do it. La película nos muestra el trabajo que hizo el político William Wilberforce junto a otros grupos de personas para prohibir la esclavitud en Gran Bretaña. Vemos los obstáculos que tuvieron que enfrentar y la batalla que tuvieron que dar en el campo de la política. And insults the highest qualities of our common nature. I am speaking of the slave trade. I know that many of my honorable friends in this house have interests in the Indies. Wilberforce fue un político de Inglaterra y formó parte del Parlamento británico. El comienzo de su carrera política fue a finales del siglo XVIII, terminando a comienzos del siglo XIX. Fue un político independiente del Parlamento, representando al pueblo de Yorkshire. En la historia se le conoce como el personaje principal que promovió por 46 años la abolición de la esclavitud en Gran Bretaña. La misma sucedió oficialmente en el año 1833, el mismo año en que murió Wilberforce. Aunque la abolición se aprobó en 1833, aún así fue un proceso que tomó tiempo y llegó a su plenitud en 1840. Él no solamente luchó en contra de la esclavitud, él también se opuso al maltrato de animales. If you leave your horse alone for an hour, he might recover. And who the hell are you? I've seen him speak in London. That's William Wilberforce. Quería reformar las prisiones, entre otros proyectos sociales, y se le conoció como un filántropo que siempre buscaba el bien para su sociedad. Sin embargo, dentro del mundo evangélico anglosajón, Wilberforce es famoso por su fe cristiana. Como toda persona de su época, él se crió en un hogar cristiano, pero vino a afirmar su fe en un momento de crisis espiritual para el año 1785. Él escribió varios libros con un énfasis cristiano, por ejemplo, el libro Cristianismo Real, y apoyó varios trabajos misioneros, el trabajo de las escuelas bíblicas y la idea de que en el día del Señor, o sea el domingo, se observara como uno de reposo y hubiera ciertas restricciones en el área laboral y de entretenimiento. Muchos historiadores apuntan a que su fe cristiana fue la que lo motivó a luchar no solamente por la abolición de la esclavitud, sino también por otras causas sociales. Tanto el director de esta película, Michael Apted, y el guionista Steven Knight estaban conscientes de esto. Por tal razón, la película se titula Sublime Gracia, que es el título de una clásica y muy popular canción cristiana compuesta por John Newton, un esclavista que al convertirse al cristianismo condenó la esclavitud y llegó a convertirse en pastor. La fe y testimonio de Newton sirvió a Wilberforce de inspiración en su lucha contra la trata de esclavos. Amazing grace, how sweet saved a wretch like me. La película se estrenó en el año 2006 durante los meses de febrero y marzo.
conmemorando así los 200 años desde que se abolió la esclavitud en Gran Bretaña. Michael Apted entendía que esta historia que iba a contar es importante. Por tal razón él realizó el filme en Inglaterra. Su equipo de producción eran de este país y todo el elenco, con excepción del actor senegal Youssou N'Dour, vienen de Inglaterra. En el elenco se encuentran Ioan Gruffudd, quien personifica a William Wilberforce, un joven Benedict Cumberbatch, quien caracteriza a William Pitt el joven, Romola Garai, Albert Finney como John Newton, entre otros. Uno de los aspectos sobresalientes de este drama es que podemos ver todos los desafíos que tuvo William Wilberforce mientras luchaba por la abolición de la esclavitud, todo lo que tuvieron que hacer tanto él como los abolicionistas para concientizar a los políticos y a la sociedad acerca de este problema. As you can see, not many MPs have responded to our invitation. Indeed, outside my own family, there is only one, Sir William Dorbin. Sir William, what brings you to this gathering? I recently took passage from Sierra Leone aboard a slave ship. What I saw during those 15 days. But I believe there are plenty of others in the House of Commons who share your feelings, Wilberforce. They're just afraid to show it. Shame on them! Ya que muchas personas no conocían de las brutalidades que se llevaban a cabo tanto en las fincas de caña de azúcar y barcos esclavistas, la oposición política que enfrentó. If we didn't have slaves, there would be no plantations. Right? With no plantations, how would we fill the coffers of the king? Situaciones como la guerra que atrasó el proceso para la abolición de la esclavitud, la diferencia de ideas que tuvo con muchos de sus compañeros. First Boston, then Paris, next London. Thomas, you must never speak of revolution in my presence ever again. Y especialmente su delicada salud física que padeció durante toda su vida. What on earth is happening? The poor maids are terrified. I'll bring your laudanum. No, no. I've poured it all away this morning. Every drop. Then I'll fetch more. No. I'm finished with it. Pero siempre recibiendo el respaldo de sus seres queridos y amigos. Otro aspecto destacable de este filme es que podemos ver que la fe cristiana está muy presente en esta película. En este filme no hay ninguna agenda evangélica, sin embargo el director Michael Apted entendía que la fe cristiana era muy importante para William Wilberforce y por tal razón no podía eliminar el aspecto religioso en este drama político. De hacerlo sería deshonesto. La película no muestra de manera dramática su conversión a la fe cristiana, ni su pasión por la misma, pero sí está muy presente en el filme. Especialmente lo vemos en escenas en donde él utiliza sus creencias religiosas para promover la abolición de la esclavitud. Remember that smell. Remember the Madagascar. Remember that God made men equal. Tal vez uno de los momentos más importantes del filme se encuentra en el primer acto de esta historia. William se encuentra en una lucha interna entre su fe y deber. Su amigo William Pitt tiene ambiciones en la política y quiere que William sea parte de su equipo. William ya no está interesado en la política, sino que quiere más bien alejarse de la misma y enfocarse en la meditación y otros temas más trascendentales. Mr. Wilberforce, we understand you're having problems choosing whether to do the work of God or the work of a political activist. We humbly suggest that you can do both. Pero su amigo John Newton le muestra que no hay necesidad de separar su vida política de su fe en Dios. Él puede tener presente su fe en la política y así avanzar la causa de la abolición de la esclavitud y de esta manera glorificar a Dios. Will you help me, John? I can't help you. But do it, Wilbur. Do it. Take them on
blow their dirty, filthy ships out of the water. The planters, sugar barons, Alderman Sugarcane, the Lord Mayor of London, Liverpool, Boston, Bristol, New York, all their streets running with blood, dysentery, puke. William entendió que Dios lo quería en la política para erradicar ese mal de la esclavitud y estimular un mejor estilo de vida en Inglaterra. God has set before me two great objects. The suppression of the slave trade and the reformation of society. Wilberforce vivió en un tiempo en donde la sociedad decía ser cristiana, pero no necesariamente vivía su cristianismo. En su libro Cristianismo Real menciona que uno de los problemas de muchos de los que se llaman cristianos en Inglaterra es que no se acercan a la Biblia para resolver problemas que sufren su país. Él dijo: la verdad es que sus opiniones sobre estos temas no se forman a partir de la lectura de la palabra de Dios. La Biblia se encuentra en el estante sin abrir y serían completamente ignorantes de su contenido, excepto por lo que escuchan ocasionalmente en la iglesia, o por los débiles rastros que sus recuerdos aún conservan de las lesiones de su más temprana infancia. No muy diferente al día de hoy. Nadie tiene problemas en decir que es cristiano, que se crió en una familia cristiana o que va a una iglesia, pero de decirlo a comportarse como tal hay una gran diferencia. Decimos que Cristo es nuestro Señor, pero desconocemos totalmente sus reclamos de cómo los cristianos deben vivir. Distanciamos nuestra fe de nuestro diario vivir, de nuestras profesiones, relaciones y aún pasatiempos. En la película Sublime Gracia, Wilberforce entendió bien que no había necesidad de apartar su fe de su trabajo en la política y sus causas sociales. Era en un ambiente tan hostil como es la política, donde Williams tenía que vivir con más fuerza su fe. Las buenas nuevas de salvación nos invitan no solamente a proclamar el Evangelio, sino también a tener a Cristo como el Señor de cada área de nuestras vidas, no obedeciendo con temor, sino con alegría, reconociendo que Jesucristo nos hizo libre del pecado. Although my memory is fading, I remember two things very clearly. I'm a great sinner and Christ is a great Savior.